seguimos hablando de grafología. ¿Por qué? Porque la grafología es una técnica que estudia la escritura de las personas para descubrir su personalidad y determinar posibles tendencias patológicas. Hoy vamos a hablar de la letra, pero de una forma muy específica, la del criminal. Y hablamos ya de la grafología forense o científica, que tiene la capacidad incluso de llegar a identificar rasgos psicopatológicos y también tendencias criminales. Vamos ya a ahondar en la cuestión. Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Sí, buenas tardes. Bueno, la letra del crimen lo hemos llamado realmente con los rasgos de la letra, con una G, con una angulosa, con una E. La pregunta es, ¿podemos saber parte de la personalidad o la psicología de la persona que está escribiendo eso? ¿Podemos dar, por ejemplo, con el autor de un crimen? Está con nosotros Belén Soria, que es una experta tanto en grafología forense como en pericial caligráfica, que es diferente. Exactamente, sí. Son dos disciplinas totalmente diferentes. La pericia caligráfica indica quién es el autor de esa firma o de esa escritura, y la grafología dice cómo es la persona, el comportamiento, la actitud, la inteligencia, la voluntad. Todo eso es lo que estudia la grafología. Y la gente que está en casa, Belén y Vanessa, se preguntará, bueno, vamos a ver letras, ¿no?, para saber un poco perfiles de asesinos históricos, por desgracia, que se han hecho famosos en la historia de la humanidad. Antes, vamos a mostrarles la historia de un caso en España en 2004 que precisamente se resolvió en parte por la escritura. Es el crimen de Anna Permayer, que fue en 2004. Muchos seguro que no lo recordáis, pero yo os pongo en antecedentes. Era una psicóloga que fue a un congreso en Barcelona y su cuerpo apareció gravemente dañado y con bolsas en la cabeza, asfixiada en Sitges. En ese momento los Mossos de Escuadra se ponen a investigar y aparece una mujer, que es esta que ven, Carmen Badía, que dice que bueno, tenía un contrato con su amiga de compraventa de una vivienda, que lo tenemos aquí, y que había un dinero que no le había llegado todavía. En ese momento los Mossos de Escuadra empiezan a sospechar precisamente de ella, de Carmen Badía, de esta mujer que aparece en escena, y nos cuenta esto. Le pidieron la documentación de ese contrato de compraventa y descubrieron, atentos a esto, no sé si se ve bien, que es la firma que supuestamente era de la víctima, de Anna Permayer, pero que los Mossos descubren que había sido manipulada. Al final, Carmen Badía entra en prisión como autora principal de este asesinato porque, según descubrieron en la grafología de esta firma, habría sido forzada. Entre otras cosas, había una circunstancia que me parece llamativa, Belén, que era que se veía que la presión era mayor que la original. Sí, para analizar las escrituras y las firmas, concretamente la del caso, ¿no?, de Anna Permayer, es necesario utilizar el original. Ahí la estamos viendo. Tenemos tanto el original como lo que se encontró después, que había sido de la presunta asesina. El original permite el poder ver la presión, ¿no?, la velocidad. Sin el original es muy difícil, es imposible, ¿no?, valorar lo que es la presión. Entonces siempre los peritos calígrafos solicitamos a las personas que nos encomiendan, ¿no?, este trabajo, que nos aporten los originales, precisamente, como comentaba Enrique, para poder ver la presión. Difícilmente se puede valorar una presión si no tenemos el original. Claro, fue la pericial caligráfica, ¿sí?, más que la grafología forense, perdona, Vanessa. Sí, no, que se valoraba la presión, sí. y que más aspectos se llegan a poder llegar a tener en cuenta. Se tiene en cuenta pues cualquier parámetro de inclinación, dirección, horizontalidad, orden, todos los gestos tipo que también valoramos en pericia caligráfica. Todos esos son cotejados con otro documento original, ¿no?, auténtico, y de ahí pues analizamos, ¿no?, hacemos el estudio pertinente para poder dictaminar, ¿no?, si corresponde o no corresponde a la mano de esa persona. Para que lo sepan en casa, porque se preguntarán ¿cuál es la original y la copia? Las oscuras, las primeras, son las originales de la víctima y las otras son las que estaban manipuladas. Hay pequeños detalles que nosotros, sin conocerlo, no los vemos, pero que los expertos como Belén pues se dieron cuenta. Bueno, hemos dicho que vamos a analizar la letra, en este caso ya hablamos de caligrafía forense, que nos ha pasado Belén Soria de algunos de los asesinos más conocidos, por desgracia, de la humanidad. Aquí vemos una primera letra. ¿Te parece si desvelamos el nombre al final? Vale, venga, va. Sí, me parece perfecto, sí. ¿Qué características tiene esta letra, Belén? A ver, pues esta es una letra rígida, por excelencia. Enfatiza mucho las Cs
si nos damos cuenta, tiene el formato de la T es alto y ¿Dónde tenemos inclinado. una T? Aquí en medio, por ejemplo. Esta es una T. Está aquí, que vemos aquí. Ahí. Sí, el travesaño de la T lo tiene acerado a la derecha. Eso indica dominancia. Son personas que tienen un poder extraordinario, son personas muy dominantes, ¿no? También hay retoques, ¿no? En el caso del medio, pues igual, son personas muy poderosas y muy obsesivas. Sobre todo los retoques indican obsesión. Ese es el caso de la letra justo del medio. Es un caso histórico que además, Belén, no se encontró, que no se sabe si el autor de la carta era el asesino o no, pero no se encontró al autor de los crímenes. Exactamente, es un caso sin resolver, es uno de los casos sin resolver por excelencia, vamos, es muy mediático ¿Esto también es del mismo autor? Es del mismo autor, pero igualmente, ¿no? Lo que se enfatizan son la rigidez, ¿no? En las letras. Rigidez que incluso vemos también cómo prolonga el grafismo en el caso de hacia abajo también las letras. Sí, la prolongación hacia abajo y sobre todo es la rigidez y los retoques, porque sigue habiendo retoques en esta escritura. Una persona obsesiva, obsesiva con ganas de sentirse él propio, con su propia personalidad y hacer lo que él le venga en gana, ¿no? ¿Quién es? ¿Vamos a desvelarlo ya o no? Yo creo que es Jack el Destripador, firmaba como Jack el Ripper. Esta es una de las cartas que enviaban a la policía londinense y bueno, es uno de los casos muy mediáticos sin resolver porque no se sabe quién fue el autor de esas cientos y cientos de cartas que se llegaban a enviar y recibían, y de momento en 1888 ocurrió este caso y es pues uno de los casos mediáticos sin resolver todavía. Una pregunta, Belén, porque claro, estas cartas puede haberlas escrito o pudo haberlas escrito allá por el siglo XIX una persona que quería notoriedad. Igual no era el asesino real. Probablemente no fuera, porque tampoco se sabe a ciencia cierta. O sea, analizamos la letra del autor, no decimos que fuese el asesino real. Correcto. Se analiza la escritura de esas cartas que, como decimos, está sin resolver y no sabemos que a ciencia cierta fuera él. ¿Vamos a otro caso? Venga, vamos a otro caso. Este es español. También vamos, si os parece, seguimos con el juego y lo desvelamos al final, ¿vale? Venga, perfecto. Belén, vamos a ver la letra de otra persona que actualmente cumple más de 40 años de condena, está en una prisión española y aquí la estamos viendo. ¿Qué características tiene esta letra? De momento yo veo que son mayúsculas y eso ya es una manera de ocultar. Exactamente. Las personas que escriben con mayúsculas, además están las letras muy separadas, tanto en las palabras como en las letras. Hay mucho espacio, ¿no?, entre ellas. Eso indica ocultación. Ocultación indica lo que es el escrito y también en la firma. La firma es una firma ilegible, con lo cual eso quiere decir que huye de responsabilidades. Es una persona que huye de responsabilidades. Lo vemos en la firma y lo vemos en la escritura porque oculta. Luego en la firma es muy vertical. Tiene un exceso de verticalidad. Los excesos siempre son defecto de otra cosa, con lo cual esa firma es un exceso de verticalidad y de rigidez. Es una persona también muy contundente a la hora de decir y de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿tiene algo que ver, perdona, que el texto, las líneas vayan hacia arriba o hacia abajo? ¿Eso es algún tipo de, desvela algún tipo de información? Habría que ver un poquito cómo está, porque claro, es una carta que no la vemos en su totalidad. Habría que ver en la escritura. Si en principio las líneas ascendentes indican un poco de más extroversión, ¿no?, que las líneas descendentes. Pero habría que ver, pues igualmente, como comentaba anteriormente con los originales, ¿no? Es muy válido el poder ver un original para poder valorar verdaderamente, pero sí indicaría eso, sí, un poquito de extraversión, ¿no? ¿Hablamos del autor, Vanessa? Hablamos del autor. Orgulloso, por excelencia, esta persona era el solitario. Tiene algo que ver también que perdona, Enrique, que hemos visto, firma, esa raya final también puede sentenciar algo, decir... El aquí estoy yo, sí, es como... El aquí estoy. El aquí estoy, sí, es como la firma, Además, la firma, lo que es la raya horizontal de la firma, indica el hiriente hacia los demás. Es decir, son personas, es un trazo acerado que se llama, en forma de hilo y de aguja, que está hacia la derecha. Es decir, es hiriente hacia los demás. Y justo en el subrayado del 6 de agosto del 2007 hace lo mismo. Es persona
hiriente, obsesiva, hiriente hacia los demás. Pues recordemos que el Solitario está cumpliendo condena por 2 asesinatos de 2 guardias civiles en 2004, conocido atracador de bancos, y esta era su letra, que también era asiduo a las cartas. Bueno, pues llegados a este punto de la tarde vamos a saludar ya a Carmen Sánchez. Ella es abogada penalista, porque queremos saber pues si las pruebas grafológicas se usan mucho en los juicios o no se usan tanto y en qué medida. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues se usa bastante tanto en pleitos civiles como en penales. Cuando hay algún tipo de controversia en un reconocimiento de deuda o en un contrato que se haya impugnado, cuando hay controversia sobre la autoría de la firma o cualquier delito de falsedad documental. Tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Supremo dice que no valen las fotocopias, que la pericial caligráfica hay que hacerla en documentos originales. En la letra se ve tanto la personalidad, también se detecta según la forma en la que se presiona, y ha habido casos muy famosos. Ahora mismo está de moda el tema de la pericial caligráfica porque el Tribunal Supremo lo pidió para el caso de Ábalos y al final resultó que los documentos estaban firmados por Koldo García en los papeles de Aldama. Aquellas anotaciones sobre contratación pública, recientemente todo esto ha sucedido en este año. O sea que es una prueba que sí puede ser a veces muy importante. O un tema muy mediático, el pequeño Nicolás, ¿os acordáis? Pues ahí también ha habido pericial caligráfica para determinar la falsedad de los documentos que se aportaban. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, y buenas tardes. Estamos comentando con Belén, con nuestra invitada, que quizá en los juicios se vea más, tú también lo has comentado, lo que se conoce como la pericial caligráfica, para saber si la firma que se ve en el original es tuya o no es tuya, es una falsificación. Me imagino que eso se ve mucho más en casos de estafa, este tipo de asuntos, ¿no? Siempre que haya algún documento falso o que intenten atribuir a alguien una firma en un documento y esa persona lo esté negando, entonces solicita para su defensa la pericial caligráfica, que a veces puede servir para defender o para condenar, o los finiquitos en pleitos laborales. No se usa mucho en la práctica porque como es algo tan burdo, normalmente la gente ahora mismo no suele falsificar firmas, pero sí que es determinante en muchas ocasiones y siempre se sigue utilizando. Carmen, ¿recuerdas algún juicio en España, en Aragón, en España, donde la caligrafía forense haya sido determinante o una de las principales pruebas a tener sobre la mesa o sobre el estrado? Sí, fue determinante en un pleito laboral que yo defendí y dedujeron testimonio por la presunta falsificación de los documentos de mi cliente. Pedimos una pericial caligráfica y finalmente resultó absuelto de esta falsedad. Ese ha sido el último juicio que yo he llevado en este sentido. Ya, curiosidad, Carmen, ¿has pedido alguna vez una prueba caligráfica, en tu caso, como defensa o acusación? Sí, la que te acabo de contar. En este caso yo fui la defensa y para acreditar que que mi cliente no había falsificado ese documento, pedimos que formaran cuerpo de escritura y salió que él no lo había hecho y resultó absuelto en la causa penal. Bueno, pues Carmen Sánchez, una vez más, muchísimas gracias por atendernos. Nos queda claro, vamos a seguir hablando más de esos peritajes y sobre todo de esa caligrafía forense. Gracias, un abrazo. A vosotros. Bueno, le he repreguntado sin querer, pero bueno, no pasa nada. El caso es que Carmen ya ha desvelado que hay casos, efectivamente, Belén, donde se utiliza, obviamente se utiliza más la pericial caligráfica que la caligrafía forense, pero no obstante, la caligrafía te puede dar datos, y todavía tenemos un par de letras que analizar, importantes sobre la personalidad de cualquier individuo y llevarnos, o por lo menos acercarnos junto con otras pruebas, ¿eh? No decimos que esta sea la prueba principal al autor de un crimen. Claro, la grafología forense o la grafología criminal, como más se conoce, ¿no? Lo que indica es el conocer a la persona, cómo es la persona, pero llevándola al ámbito forense, al ámbito judicial. Es decir, podemos conocer psicológicamente, psiquiátricamente, hay más pruebas, ¿no?, que aportar, entonces es una prueba más que puede identificar cómo es la persona en ese momento para poder saber, para conocer. De ahí la diferencia a la pericia caligráfica, como comentaba antes, que ya no es tanto, el juez no quiere saber cómo es la persona, sino quién es el autor de esa firma o de esa escritura. Vamos a lo que más nos interesa, vamos a seguir con otra letra, si os parece, Vanessa, Belén. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar el nombre para el final, ¿vale? Lo estamos viendo ya, creo que en pantalla.
tenemos una nueva letra. Bueno, en este caso aparece con la fotografía, pero no obstante lo identificamos al final del análisis. Y tenemos una letra donde, por ejemplo, la angulosidad de la caída de la G es muy significativa. Sí, en esta letra lo que denota por excelencia es la letra G. La letra G es la G en grafología, precisamente empieza por G como grafología, es la letra del sexo. Este personaje pues será un narcisista hedonista absolutamente cualificado, ¿no? También se denota en los óvalos muy pronunciados, tenemos la G y los óvalos en la parte de la prolongación, en la parte de la jamba. Nosotros decimos jamba al pie, ¿no? a la parte inferior de la caja caligráfica. Como se puede observar en su letra, son unas ampulaciones muy grandes, ¿no? Eso indica que es una persona narcisista absolutamente. Vemos al principio de cada frase, en la margen izquierda, que empieza de una manera muy enérgica también, ¿no? Sí, son ganchos o arpones. Nosotros en grafología decimos que esos son ganchos, ¿no? O arpones. Y además en todas las letras. Inicia así, incluso en el margen izquierdo, pero también en cualquier letra, ¿no? Esto indica, es un violador impulsivo, ¿eh? O sea, ese rasgo es del violador impulsivo junto con las ampulaciones de la letra G. Belén, estamos viendo en esta carta, sí que nos ofrece la posibilidad, está la carta completa y estamos viendo en pantalla, así como en la antes dudábamos de si podía ir la tendencia de escritura hacia arriba o hacia abajo, aquí vemos que es casi perfectamente lineal, horizontal, lineal. Como la rigidez de la escritura de Jack el Destripador, como hemos visto antes, ¿no? La rigidez es agresividad, es dominancia, es poderío, ¿no? Es dominancia en todo su autoritarismo, ¿no? Por autonomasia. También quiero enfatizar aquí en la letra T. La letra T es impaciente y precipitado, ¿no? Las letras T que son aceradas en su parte derecha, eso quiere decir que tiene cierta precipitación y mucha impulsividad. ¿De quién hablamos, Belén? Pues hablamos de ni más ni menos del personaje de Ted Bundy, que fue un asesino criminal donde, bueno, se sabe que 36 mujeres fueron asesinadas por él oficialmente, pero hay más de 100 que supuestamente la policía decía que habían sido asesinadas por él. Años 70, Estados Unidos, terrible, Ted Bundy. Y me parece que tenemos una cámara preparada, enséñanos. No hace falta que le dejes apoyada suficiente. Sí. Otra letra que dices que tiene bastante parecido a la de Ted Bundy. Sí, tengo una letra que es, bueno, le puedo nombrar el autor. Es esta letra, ¿se ve bien? Sí. Es de Al Capone. Al Capone tiene los mismos rasgos iniciales que Ted Bundy, los mismos rasgos iniciales con su ganchito, igual, pues lo mismo, autoritarismo, impulsividad, dominancia, dotes de mando, todo eso indica esos rasgos que inician esa letra, que justo comienza de la misma forma que la de Ted Bundy. Y tenemos una última. En este caso nos saltamos un poco el tema de los asesinos en serie, aunque este lo fue de otra manera. Tenemos una última letra que también desvelaremos ahora el nombre del autor, que es también, la estamos viendo ya en pantalla, Belén, muy característica. Sí. Esta letra lo que lo caracteriza por excelencia es la rigidez en su verticalidad, la verticalidad y la angulosidad. La angulosidad de los trazos indica falta de empatía. Una persona inempática emocionalmente, ¿no? Psicológicamente esta persona no tenía empatía absolutamente por nada. Carece de sentimientos también con el tema de las angulosidades, como se puede observar igualmente en la parte de las Gs, ¿no? O de las Fs, pronuncia con forma de triángulo. Además hace unos ángulos muy pronunciados, que no son ángulos, una fogosidad, no tiene una fogosidad sexual extrema como pudiera ser la de Ted Bundy, ¿no? Que es mucho más ondulado, porque ese es el rasgo típico de la sexualidad, el ondulamiento de la parte inferior. En el caso de este personaje, que fue un criminal de guerra, ya adelanto, es muy angulosa la parte de la parte inferior de las letras. Y un trazado con mucha presión Muchísima presión, sí. No tenemos el original, lógicamente, pero se aprecia por el calibre de los trazos que pudiera tener mucha presión. Sí. Bueno, pues lo desvelamos ya, Belén. Un criminal de guerra. Un criminal de guerra, pues Himmler, la mano derecha de Hitler. Comandante del ejército del Tercer Reich y pues un criminal de guerra donde millones de personas fueron
asesinadas, ¿no? Líder de las SS, autor de muchas desgracias en la Segunda Guerra Mundial, durante los campos de exterminio también. Exactamente. La mente pensante, por así decirlo. Creó los campos de exterminio, exactamente, de la Alemania nazi y bueno, la mano derecha de Hitler y así se ve su escritura. Todas sus escrituras son así. Yo he visto varias de este personaje y son todas igual, la misma forma, herméticamente vertical y angulosa. Me queda una duda muy rápido, Belén. Hemos visto algunas de las escrituras, algunas de hace muchos años, otras no tanto. Hemos hablado de la presión. ¿Tiene que ver mucho si es pluma, si es bolígrafo, si es de una manera u otra? ¿Eso también? O sea, el tipo de tinta. De ahí el tema de solicitar siempre el original, claro. Porque, claro, hombre, no es lo mismo realizar un trazo con un lápiz que con un rollerball, que con un bic, que con un rotulador fino, ¿no? Pero cuando tenemos el original delante y lo analizamos minuciosamente con el microscopio, con lupas de aumento, etcétera, se aprecia el calibre exacto, la tensión y el grosor, la pastosidad, si la tiene o no la tiene, todo, independientemente del útil de escritura que se utilice. Sí. Tremendo, es muy curioso tanto lo que dice Belén. No sé si estás trabajando en algo, no se podrá desvelar, me imagino, porque vosotras siempre estáis metidas en cosas, pero seguro que próximamente algo sabremos. Sí. Cualquier detalle, lo vamos a dejar ahí, pero cualquier detalle de caligrafía de la firma da casi miedo ahora. Digo, no voy a esconder que no me vea la firma Belén. Sobre todo que no la vea Belén, efectivamente. Dice mucho de la persona. Dice mucho, ¿verdad? Dice pues, todo de la para persona, mal y también para bien, para entiendo. Bien, correcto, exactamente. Es la personalidad de la persona, con lo cual, pues bueno. Bueno, pues me voy a quedar con eso. Igual sí que la busco al final, para que me diga. Muchísimas gracias, Belén, por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Ya sabes que es un placer tenerte siempre aquí en esta casa en Aragón TV. Gracias, Enrique, también te vemos en tan solo unos instantes.